Comienza la campaña de la declaración de la renta, un trámite anual para el que millones de españoles supone poco menos que un calvario. En los despachos de Hacienda todo está preparado para recaudar, un esfuerzo fiscal para familias que es mucho más que eso, que un simple esfuerzo. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez ha elevado la presión hasta niveles históricos. La recaudación tributaria del año 2024 alcanzó casi 295.000 millones de euros, 21.000 más millones que el año anterior, 21.000 millones más que el año anterior. Si se añaden las cotizaciones sociales, la cifra se dispara a más de 160.000 millones. En total, en todos estos años de mandato, Sánchez ha conseguido que las arcas públicas recauden unos 128.000 millones. Más, serían las principales conclusiones del informe del Instituto Juan de Mariana, que analiza la onerosa carga fiscal soportada por los contribuyentes españoles. Mientras que en Europa se rebajan los impuestos, en España suben. Desde el año 2019 esa presión fiscal ha aumentado, mientras que en la media de la UE ha descendido. 14 países han reducido sus impuestos, entre ellos Alemania, Dinamarca o Suecia, pero España no, al contrario. Un total de 94 subidas impositivas han cargado el peso del Estado sobre las espaldas de los ciudadanos. El IRPF es un caso paradigmático porque bajo el mandato socialista su recaudación ha aumentado en unos 27.000 millones de euros, en gran parte por la no deflactación del impuesto, lo que ha generado una subida encubierta de esa presión fiscal. Esto ha supuesto un golpe de unos casi 600 euros por persona. El impuestómetro 2025 del Instituto Juan de Mariana expone un dato demoledor. Si España aplicara un sistema fiscal similar al de Alemania, por ejemplo, esta carga tributaria por contribuyente caería unos 3.500 anuales. Con Dinamarca el ajuste sería mayor, unos 4.600, y todo este escenario sin contar además con la inseguridad jurídica. Porque fíjense, de todas las reclamaciones que se presentan contra la agencia tributaria, 4 de cada 10 de los casos la razón la tiene finalmente el contribuyente. El Pedro Sánchez de la oposición criticaba ferozmente al anterior gobierno por asfixiar a los españoles a impuestos para mantener un Estado ineficiente. Y ahora no solo ha mantenido esa misma política fiscal, sino que la ha llevado más lejos, porque España es, con este gobierno, el tercer país de la Unión Europea donde más ha aumentado la presión fiscal. Y se estarán preguntando ¿para qué? Pues para alimentar un sistema de gasto público que no para de crecer y que, lejos de ofrecer mejores servicios, los degrada. Un elefantiásico estado del bienestar que consume recursos sin fin, mientras que las listas de espera en la sanidad siguen aumentando. La educación pública pierde calidad y las infraestructuras se deterioran. Un modelo insostenible que, a base de esquilmar a los contribuyentes, solo sirve para sostener una administración sobredimensionada y una burocracia totalmente ineficaz. No hay reformas estructurales, no hay ajustes en el gasto, solo más impuestos y más deuda. Y así, cada abril, millones de españoles se enfrentan a la declaración de la renta sabiendo que pagarán más, recibirán menos y que si las cosas no cambian, el próximo año la factura será todavía mayor. Ya estamos, empezamos el día de hoy en Dando Caña, en este miércoles, día 2 de abril, celebrando en el santoral del día de hoy San Francisco de Paula. Muchísimos asuntos encima de la mesa y comenzamos además saludando a don Julio Ariza, que en el día de ayer no pudo estar aquí con nosotros. No, y me dolió porque el tema de Marine Le Pen es, bueno, ya hablar de gravedad no vale la pena porque el nivel de dolor ya, el umbral del dolor lo hemos superado y el umbral de la gravedad también y de las cosas que son realmente, que están marcando el futuro de Europa y el futuro de España, porque son cada día de una naturaleza más cruel y más antidemocrática. Pero al margen de lo de Marine Le Pen, hoy sí que me gustaría recordar, porque pude estar en la conferencia episcopal en La Puerta, pues simplemente recordando a los señores obispos que son pastores de la feligresía católica, y que como tales pues deberían ocuparse de las preocupaciones de los feligreses, ¿no? Allí había
una serie de personas, cientos de personas, que están manifestando su enorme tristeza y su disgusto por lo que ha supuesto una especie de pacto bastante opaco entre el cardenal de Madrid, el cardenal Cobo José, y el ministro, creo que Álvarez, si no recuerdo mal, o Bolaños. No Bolaños, sé. yo creo que es Bolaños, presidente, sí. pues Bolaños, Bolaños. pero que muchas personas que aman esa cruz y que aman a la Iglesia Católica, entre los que me encuentro, tenemos unas notables dudas de cuál sea la posición de la Iglesia de verdad, ¿no? Y quién está asumiendo esa posición, por qué. ¿Por qué Cobo dice en privado que él es simplemente un intermediario entre el Vaticano y el Gobierno de España? No entendemos que todo eso se haga al margen del propio concordato entre la Iglesia Católica y el Estado español, creo que es del 78, si no recuerdo mal, después del 53. Y a mí me sorprende mucho esa opacidad. Yo quiero decirle públicamente al Cardenal de Madrid, a su eminencia reverendísima, José Cobo, que tienen que dar una explicación, que tienen que explicarles a los católicos de Madrid y a los católicos de toda España que ven en esa cruz, que es la más grande del mundo, que ven un anclaje a la España católica, a las raíces cristianas de este país, a lo que este país, la Iglesia y la propia Cáritas diocesana católica hace por este país, por la gente necesitada de este país, a lo que hacen por su prosperidad, por su estabilidad. Creo que los católicos nos merecemos que nos cuenten qué rayos están haciendo con el Valle. No que sigamos especulando sobre si el prior se ha ido, si no se ha ido, si lo han echado, si no lo han echado, si van a resignificar, qué van a hacer con la basílica, si van a tocar la cruz, si no van a tocar la cruz. O sea, no entendemos la posición de la Iglesia en este asunto, no la entendemos muchos. Creo que tenemos derecho a que nos den una explicación, a que vengan aquí o a que lo hagan públicamente en una rueda de prensa, lo que sea, que acudan a la llamada de sus fieles y de los ciudadanos de Madrid y de toda España, que les preguntan qué van a hacer y por qué lo van a hacer. Ya hay una campaña en muchos ambientes diciendo que si esta Iglesia, esta curia o esta jerarquía no protege esa cruz, maravillosa cruz, pues probablemente la cruz del Portantos se la van a pensar. Yo creo que la cruz del Portantos es muy importante y que apoyar a la Iglesia Católica es nuestra obligación, y la de cada uno de nosotros apoyar a nuestro párroco y a nuestra parroquia y a las personas que están más cercanas. Sí, pero también nosotros somos personas adultas, inteligentes aparentemente, y que necesitamos transparencia por parte. Es decir, no podríamos pedir transparencia a los líderes políticos, a los responsables del gobierno, si la propia Iglesia Católica y sus dirigentes no se dan, no se entregan en transparencia a sus fieles, a los católicos en general. Yo creo que es muy lamentable la posición de Cobo y la posición de otros muchos obispos que están guardando un silencio que en este momento es un silencio cobarde e intolerable, es un silencio inadmisible, es un silencio cómplice. Un silencio cómplice. Ya hemos tenido que vivir la experiencia de una profanación en el Valle, sacando a unos difuntos de sus féretros y llevándoselos fuera. Sí, yo creo que ya está bien de la mentira histórica de lo que es el Valle, de por qué se hizo, de qué significa, de qué representa, y es que todo eso es inaceptable desde mi punto de vista. En esta casa vamos a dar la batalla por la transparencia, para que los responsables de la Iglesia Católica en España nos cuenten de verdad qué rayos pasa. Porque si tenemos que atenernos a lo que dicen los medios de comunicación de la Iglesia Católica sobre la posición de la Iglesia Católica, entonces ya uno se hace cuadros. Porque claro, que el gran enemigo de la COPE, de la 13, de los medios de la Iglesia, sea el partido político Vox, que es con el que comparten más del 90% de las ideas y del programa electoral y del programa ideológico y del programa de valores que tienen unos y otros, entonces ya uno se queda perplejo. Se queda perplejo porque es que la Iglesia, sobre todo los feligreses, los católicos de Madrid, no están en venta ni en alquiler. No estamos en venta ni en alquiler. No nos interesa el dinero del Estado. Nos interesa que se defienda las raíces cristianas de este país, la cultura profunda de este país y, por supuesto, el derecho a la libertad religiosa, que es, bueno, uno de los principales derechos que tenemos los seres humanos.
Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy bien, pero claro, después de esto cualquiera dice algo. Pero, a ver, yo esta mañana de las televisiones no he podido aprender nada, porque la verdad es que el bikini de la princesa heredera y los... Lo más comentado en las redes sociales. Eso, no, en las redes sociales no, y en las televisiones. Y después la batalla... Y mucho enfado en Casa Real, por cierto, con esa pues imagen. no sé por qué, porque si tienen hijas normalmente van en bikini, muchas. Pero, y después entre la batalla entre el chico este de las anchoas y el rey emérito sobre donde está nuestra amiga Guadalupe en medio, pues eran los temas de hoy. Y entonces Porque Guadalupe es la defensa. Ya, pero que son los temas. O sea, Sí. hoy la porquería ha desaparecido y ha asomado un poquito la patita en el tema escrito de la universidad. Entonces me ha parecido que de los tres temas, el más serio era la universidad, y me he quedado con hacer algún comentario sobre el tema de la universidad. A ver, yo lo titularía, uno, que es un despiste el meterse ahora con la universidad privada, es para que nos entretengamos con otra batalla absurda, pero sobre todo es un ejemplo de hipocresía del PSOE, de Pedro Sánchez y de toda su patulea. ¿Por qué digo eso? Hombre, porque es hipócrita estudiar en la enseñanza privada y después ponerla a caldo. De lo mismo que es hipócrita en Cataluña obligar a todos que solo aprendan catalán y mandar a los hijos a la escuela alemana, ¿no? Es muy parecido. Hombre, y también es hipócrita quejarse de la proliferación de enseñanza privada cuando te has cargado a la pública, porque realmente la competencia es muy fácil. O sea, ahora un padre normal mira según qué facultades de cualquier universidad pública española y mira una escuela privada y dice, chico, prefiero tenerte igual con menos nombre, pero con más cabeza y menos estropeado, por poner un ejemplo, ¿no? Y es muy hipócrita, claro, diríamos, el tema de la universidad, o sea, pedirle nivel a la universidad y decir que las universidades privadas deben tener bajo nivel cuando tú te has cargado el nivel de la primaria y secundaria, porque no olvidemos que el gobierno actual es aquel que no quiere que repitan, con lo cual te deja pasar en primaria y secundaria con asignaturas suspendidas y que en el fondo han transformado, y eso es muy importante entenderlo, han transformado la enseñanza primaria y secundaria en un parking semigratuito, donde la gente no aprende nada. Claro, entonces, ¿cómo puedes quejarte de eso si has transformado la escuela, la privada menos, pero la pública entera? ¿De qué te quejas en la universidad? Yo he dado clase en la universidad y el último año que di era horrible, porque lo que te llegaba no tenía ni puñetera idea de nada, y es más, el entorno actual universitario en España hace que la enseñanza universitaria sea una prolongación de la secundaria. Yo le llamaba segundo ciclo, porque lo que me faltó ya es tener un parte en la mesa para hacer cada día el parte diario de cómo había ido la clase. Eso ya me pareció alucinante, con lo cual dije, chicos, ahí os quedáis, que tengo trabajos más serios que hacer, ¿no? Y, por ejemplo, claro, y otra cosa, parece una tontería, pero no es una tontería. O sea, los mismos, ya sé que no son ellos, pero son los mismos que han devaluado tanto, no sé si se llama licenciatura o diplomatura ahora, porque en mi época éramos licenciados, ahora ya no sé qué son. Lo han ya me he perdido, creo que graduados. Yo creo que son graduados o diplomados, una mezcla. Graduados. Lo han devaluado tanto que exigen un máster para poder hacer algo. O sea, que por cierto, la gratuidad o casi gratuidad de la escuela, de la universidad pública en su graduación o como puñete se llame, no es la misma en el máster, donde te suelen pegar un clavazo de aquí te espero. Y yo he estado en la organización de másteres en la universidad y, en fin, prefiero no entrar en detalles. O, por ejemplo, una cosa tan tonta, los que han devaluado la universidad en base a una endogamia terrible del profesorado, de manera que tú sabes que entras a dar clase en la Universidad Española después de estudiar la carrera allí. ¿Cómo entras? Si eres el mejor lacayo del profesor de turno, si estás dispuesto a corregir sus exámenes, si estás dispuesto a sustituirlo en sus clases, si estás dispuesto a acompañarle al hijo si tiene problemas o en su casa a plancharle la ropa, ahí vas a hacer la carrera enterita, porque te va a buscar cómo ser titular primero y después, con mucho tiempo, cuando él se retire, claro, porque no quiere competencia, catedrático de la universidad, porque va a negociar con los otros dos fuera vocales que entran de otro sitio para que hoy por mí, mañana por ti. Con lo cual es una universidad en España que, si es buena, es un milagro. La pública, la privada ya no sé, pero la pública, si es buena, es un milagro, porque está pensada para que sea una porquería, y lo han hecho ellos.
Nos acompaña en esta mesa Ignacio de Oces, muy buenos días. Buenos ¿Qué días, tal? Alba. Y también Arturo Moreno. Hola, buenos días. Este tema de las universidades privadas, os quiero preguntar por ello, pero antes recordarles que hoy es el segundo día del mes de abril y desde el año 2018 en esta jornada se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Yo creo que tiene autismo. No, que yo la he visto hablar y los autistas no hablan. Pero es que hace todos los días lo mismo. Oye, ¿y será una genia de las matemáticas? Si crees que nos conoces, es que todavía no nos conoces. El autismo se presenta de infinitas formas, no hay dos personas iguales. Conócenos y apóyanos. Pues se calcula que en España 1 de cada 100 personas está precisamente en ese espectro del autismo. La campaña de este año de la que es la asociación principal en nuestro país quiere recordar que cada persona autista es única, que cada una de ellas tiene sus propias necesidades, capacidades e intereses y que por eso cada una de ellas necesita unos apoyos especializados y adaptados a su propia situación. Vamos ya con el tema de las universidades, porque este fin de semana todo comenzó con la propia María Jesús Montero abriendo este escándalo que luego ya el lunes anunciaba el propio Pedro Sánchez que acabaría finalmente en la mesa del Consejo de Ministros para complicar el hecho de que se creen universidades privadas nuevas en nuestro país. Las reacciones en el día de ayer se mantuvieron. Las respuestas a las críticas a las universidades privadas del presidente del Gobierno no han tardado en llegar. Bastantes más chiringuitos en el Gobierno de Sánchez que chiringuitos en el ámbito de la educación superior. Estas universidades a las que Pedro Sánchez llamó chiringuitos están a punto de superar por primera vez el número de universidades públicas. Desde que llegó Sánchez a la Moncloa, el número de alumnos en centros privados ha crecido un 55%. Mientras que las matrículas públicas solo han aumentado un 0,17%. Ahora el presidente del Gobierno quiere frenar a toda prisa este avance, con limitaciones en forma de decreto que obligarán a los centros privados a presentar un informe de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad, que depende directamente del Ministerio de Universidades liderado por Diana Morant. Además de presentar el informe, las nuevas universidades tendrán que recibir como mínimo 4.500 estudiantes en los primeros 5 años, tener al menos un 10% de plazas de alojamiento y cualquier apertura debe ser aprobada en las Cortes. Las universidades online no se libran, serán consideradas centros de ámbito estatal. Unas medidas de respuesta que se dirigen principalmente a los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y en la Junta de Andalucía, a los que el presidente acusa de ahogar sin inversiones a la universidad pública. Están buscando el guerra civilismo, el enfrentamiento en todos los sectores, en todos los campos, y allá donde no había ningún tipo de guerra ni de bando lo hacen con las universidades, dividiendo público-privado, como siempre, alimentando una pretendida lucha de clases y, por tanto, enfrentando dos modelos educativos que son complementarios. Esta confrontación es clara y sencillamente una mentira. Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas. El Gobierno en 2021 aprobó la reforma de la normativa de creación de universidades con Manuel Castells de ministro, medidas que ahora les parecen pocas. Bien. En fin, Arturo, ¿cómo ves precisamente este debate? Yo creo que es un debate bastante artificial, que es una cortina de humo. Se trata de confrontar, de polarizar, de lograr el enfrentamiento sobre cualquier tema, ¿no? entre la derecha y la izquierda. Yo creo que tiene un destinatario muy claro, que es Ayuso, ¿no? Ayuso que está siguiendo muy de cerca la evolución de la Universidad Complutense y de otras universidades, ¿no? Que han perdido muchísima calidad en cuanto a la enseñanza y tienen congelados los fondos, ¿no? Entonces yo creo que esto le vale al PSOE o a la izquierda para entrar, como siempre, en una pelea con la derecha sobre la calidad de los servicios públicos, supuestamente que son maravillosos en el sector, en la universidad pública, y el contenido de negocio, ¿no? De chiringuitos, ¿no? De la baja calidad de la universidad privada, lo cual me parece que es
es una cosa que no tiene absolutamente ningún rigor, pero yo no le daría más importancia que, en el sentido de que yo creo que es un tema que han sacado en este momento precisamente para desviar la atención sobre problemas que son que más acuciantes, ¿no? Y pues, esto al final es también un cierto brindis al sol, porque podemos hablar de las universidades o de cualquier tema sin ningún tipo de rigor ni consistencia, simplemente para que no se hable a lo mejor de otras cosas que yo creo que desde el punto de vista político les hacen que más daño, y además la demagogia de la ministra de la vicepresidencia del gobierno, ¿no? La ministra Montero, diciendo que era absolutamente injusto que el hijo de un obrero no pudiese ir a una universidad privada, lo de siempre. Yo creo que es al final buscar, ya te digo, el enfrentamiento, la confrontación, la polarización, pero sin rigor ni consistencia. Brevemente, Ignacio. Sí, pero yo sí que veo bastante fundamento político en todo esto, porque la izquierda siempre busca un enemigo. Y como la educación pública española está en unos estándares de calidad bajísimos, nunca los hemos tenido tan bajos, intentan ellos identificar, señalar como enemigo a la universidad privada, básicamente porque quieren enredar, quieren entorpecer realmente el debate sobre la educación. El asunto de la educación es un tema que para la izquierda ha sido siempre cardinal, ha sido nuclear en todo su diario político y desde luego para Vox también lo es. Y que ahora mismo la izquierda quiera identificar, maltratar y señalar a las universidades privadas, hay un fundamento político muy claro, que es que no pueden controlar esas universidades. Entonces, al no poder controlar esas universidades, mientras que ellos sí, como poder establecido, controlan la universidad pública, eso se les va a desmadre. Y luego meten, eso sí, pildoritas diciendo, no, es que alguien que es de familia trabajadora, que no puede acceder a la universidad privada. Y eso es verdad, es una realidad, como la sanidad privada, como tantas cuestiones privadas en esta tierra, pero porque es así y va a seguir siendo así. Pero bajo ese clic te intentan meter todo lo demás, que es quiero controlar a las universidades privadas, pero no en base a estándares de calidad, sino en base a estándares ideológicos. A ellos lo que les importa es que las cátedras, los profesores titulares y demás sean de su propia identidad política. Por eso llevan ya muchas décadas ellos copando la universidad. De hecho, es una de las grandes tesis de Gramsci, es que hay que coger todo el poder cultural, entre otros la universidad, para cambiar la sociedad. Ese es el fundamento al que quiere llegar la izquierda política, y como hay una proliferación de universidades privadas en España, muchas de ellas de mejor calidad y de mayor calidad de la universidad pública, pues eso les molesta y por eso ahora les quieren agarrar. Cambiamos radicalmente de asunto y vamos a hablar del Valle de los Caídos, que era precisamente lo que centraba la primera intervención de Julio Ariza. Para ello nos acompaña en esta mesa Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, encantado. Antes, el placer es nuestro, ya lo sabes, de tenerte aquí. Decía antes, Julio, que los católicos no entendemos lo que ha sucedido con el Valle y que necesitamos explicaciones que no sean dado. Sí, ese punto, que es el punto tuyo, Julio, me parece muy importante porque es la clave. Para empezar a hablar de este asunto tendríamos que conocer, y para conocer lo que resulta muy misterioso es que estemos manejándonos en medio de filtraciones que a menudo son falsas, o sea, que no son filtraciones, son manipulaciones, rumores, el dime, el direte, la culpa la tiene este, la culpa la tiene el otro. Muy divertidas, por ejemplo, las dos cartas que enviaron de respuesta a la Fundación Franco, respectivamente, el cardenal Cobo, el arzobispo de Madrid, y el arzobispo de Valladolid, actual presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ¿no? Cada uno de ellos, al respecto de este asunto, se quitaba de en medio. Decía, esto no tiene que ver conmigo, ¿no? Tiene que ver, uno decía que tenía que ver con la Conferencia Episcopal, el otro decía que tenía que ver con Madrid, ¿no? O sea, tirándose uno al otro las responsabilidades, ¿no? En realidad, en todo este asunto hay una sensación. Ahora están, como sabemos, los obispos reunidos en lo que ellos llaman una asamblea plenaria, una reunión de todos ellos durante toda la semana. Les hemos oído hablar de inmigración, les hemos oído hablar del gobierno, les hemos oído hablar de muchas cosas, de las ONGs, les hemos oído hablar, pero no les hemos oído hablar de este asunto que importa mucho a la gente y que es el que les concierne a ellos personalmente. Es en el que ellos tienen realmente mano, ¿no? Ellos no van a decidir una ley, por suerte, no deciden las leyes los obispos, no van a decidir una ley sobre inmigración, no van a decidir una ley sobre ONGs, pero sí van a decidir exactamente qué es lo que se hace, porque recordemos que detrás de todo esto lo que hay es un pacto, un concordato, un tratado internacional, por lo tanto, que no se puede romper ninguna de las dos partes, entre el gobierno
y el Vaticano. Por lo tanto, cualquier cosa a la cual se negara, en principio, de manera contundente, firme, con convicción y con credibilidad, el Vaticano, pues no tendría que tirar para adelante. Y, sin embargo, parece que van a tirar para adelante. Insisto, parece, porque como no sabemos exactamente, pues no conocemos el asunto 100%, parece que va a tirar para adelante lo que llaman una resignificación, que es un palabra nuevo, obviamente, es difícil encontrar algo así en la literatura del siglo XIX o de buena parte del XX, que básicamente viene a decir que lo van a transformar, van a desacralizarlo, básicamente, según otra de las filtraciones que ha habido, un 90%, prácticamente un 90% de la basílica se convertiría en un museo en el cual ya podemos imaginar el discurso que va a haber, va a ser un discurso obviamente para decirnos que había unos buenos y unos malos, y los malos son precisamente los católicos, los malos son precisamente muchos de los que están enterrados allí desde el bando católico, ese va a ser el bando de los malos según ese museo, y luego va a quedar una pequeña parte, que es justo la parte del altar, donde sí se van a poder celebrar ceremonias, pero evidentemente cuando una ceremonia sea un tanto multitudinaria va a empezar a ocupar parte del resto de la basílica y por lo tanto va a empezar a ocupar parte de ese Museo de los Errores. Puede ser que estés en misa al lado de una imagen de la Pasionaria, se me ocurre, como figura a la cual podrían meter ahí, y eso que la Pasionaria parece que en el último momento de su vida se convirtió, pero también podría estar Carrillo, por ejemplo, ¿no? O unas imágenes de Paracuellos mientras que estás intentando seguir la misa. En realidad, el resignificar es significar, o sea, dar un sentido a todo ello, que obviamente va a ser el que quiera el gobierno, y si eso es lo que va a pasar, creo que como mínimo, si eso es lo que han acordado Roma y el gobierno con la mediación de los obispos españoles, o más concretamente del obispo Cobo, el arzobispo de Madrid, pues sería interesante que nos lo contaran, que nos dijeran por qué piensan que es bueno, que se sometieran, como cualquier pastor ante sus ovejas, pues al diálogo con ellas. Por eso cosas como lo que hizo ayer Julio, de ir a la conferencia episcopal a hablar con ellos, están muy bien. Sería deseable que ellos articularan medidas para no tener que esperar en la calle, para no tener que estar pidiendo ahí como una especie de... Me recuerda un poco la imagen, siempre que trato con jerarquía eclesiástica, recuerdo mucho la imagen del propio evangelio, de la viuda a la cual un juez había tratado injustamente. Y esa imagen de una viuda que insiste y que tiene derecho. Jesús dice que tiene derecho a insistir y que insiste y que insiste y que insista, pues me parece que es una imagen poderosa. Pero sería deseable que esa insistencia ya acabara, por loable que sea, y que ya se diera respuesta. Bueno, vamos a ver, uno de los principales temas dentro de esta conversación de la actitud de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia Católica, sí. La Iglesia Católica somos nosotros. O sea, quiero decir, cuidado con eso porque podríamos pegarnos un tiro en el pie, cosa que yo no pienso hacer. Pero sí, la posición de algunos responsables de la jerarquía católica a mí resulta enormemente sorprendente. Acabo de explicar cómo, si uno tiene que atenerse a los medios de comunicación de los que es responsable la jerarquía de la Iglesia, no la Iglesia, sino la jerarquía de la Iglesia, como es el caso de 13TV o de la COPE, por ejemplo, si se atiene uno a lo que ahí se dice habitualmente y cómo se tocan los determinados temas, pues uno pensaría que el principal enemigo de la jerarquía de la Iglesia Católica en España es Vox. No hay más que escucharles un rato, a cualquiera de los programas. Y a eso resulta sorprendente, porque si hay algún partido político cuyo programa coincida esencialmente con los postulados, los valores, los objetivos políticos de Vox, como modelo de sociedad, como planteamiento filosófico, como Weltanschauung, ¿no? Tú que eres un filósofo, es decir, cómo entiendes el mundo, etc. Y dices, bueno, el principal motivo de fricción es el tema de la inmigración. Es decir, porque claro, si coges ese como principal motivo de fricción, que parecería que sea uno de los graves temas, inmediatamente te lees las leyes que acaban de aprobar en la Ciudad del Vaticano para el tema de la inmigración, pues te preguntas cómo es posible defender las cosas al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica, en la Ciudad del Vaticano, que es lo que es la parte del Estado, el Estado que es una composición político-jurídico-social, ¿no? No es una fe, ni es una doctrina, ni es una moral, es un Estado. Pero es un Estado cuya cabeza visible es al mismo tiempo la cabeza de la Iglesia Católica. Es decir, y ves su programa respecto a la inmigración, te das cuenta de aquello de camino, de virtud sin orden, rara virtud. Es decir, que no es posible concebir una sociedad ordenada que progrese en libertad si no hay un orden, ¿no? Que es el eje fundamental de la oposición a la inmigración ilegal, el orden. Porque en el momento en que aceptas la inmigración ilegal, estás desordenándolo todo.
estás esencialmente desordenándolo todo. Y sobre algo desordenado, poco se puede construir. Eso es un axioma irrebatible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si la Iglesia Católica, y en su caso el jefe del Vaticano, aplica unas normas durísimas, que podríamos poner aquí en un vídeo cuáles son esas normas, porque las tenemos impresas, las hemos estudiado, las hemos mirado, y dices, el Vaticano resulta que aplica en su propio ámbito de competencias lo que está pidiendo Vox en su programa electoral. Ni más ni menos, ni un punto más, ni un punto menos. Entonces, ¿cómo haces compatible esas dos cosas? Desde un punto de vista intelectual, de razonamiento. Porque es evidente que Vox no está diciendo desprecie usted al de al lado, no está diciendo échelo, no está diciendo maltrátelo, no está siendo no compasivo, no. Está siendo compasivo con el futuro de una sociedad que se integra de forma ilimitada a inmigrantes ilegales, hará que esa sociedad sea insostenible y les generará un mal objetivo a los que tiene que proteger justamente. Bueno, eso no creo que sea tan difícil de entender ni de explicar. Se puede explicar y se puede entender. Entonces, ¿qué rayos le pasa a la Iglesia Católica? Salvo que esa jerarquía se deba mucho más a condiciones económicas o de financiación o de imposición fiscal que a motivos estrictamente racionales, espirituales, etcétera, etcétera. Sí, sobre las dos cosas que sacas, que están muy vinculadas. La cuestión doctrinal. Es verdad que se hace hincapié, sobre todo, en el asunto, y de hecho se hizo hincapié en el discurso que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal el lunes, en la inauguración de la Asamblea Plenaria, se hace hincapié sobre todo con respecto a la inmigración, al lado de la acogida de los inmigrantes. La doctrina de la Iglesia tiene los dos lados, tiene también el lado que tú has dicho. Es decir, a la vez que se habla de la acogida de los inmigrantes, se dice explícitamente que los Estados tienen el derecho de regular esos flujos, que es justamente lo que defiende Vox. Vox defiende algo tan simple como bien has dicho, de que haya leyes y se apliquen. No parece que sea una cosa anticristiana ni antiepiscopal. Antiepiscopal quizás sí, ¿por qué? Es decir, y ahí es el segundo punto que sacabas, la postura de esas dos posturas, de ese equilibrio, por otra parte, como suele ser siempre la virtud, un equilibrio entre dos extremos, ¿no? Dos extremos viciosos, no pasarte por un lado pero no pasarte por otro, en ese equilibrio entre respetar a un inmigrante, entre considerarlo una persona, entre reconocer su dignidad y sin embargo que el Estado pueda regular para que las cosas no se desordenen y todo sea un caos, en ese equilibrio entre las dos casos es verdad que la Iglesia y concretamente en esto, como en tantísimas otras cosas, los obispos españoles son muy seguidistas del Papa. El Papa insiste fundamentalmente en este punto solo, en el punto de la acogida. Pocas veces, ha habido algunas, de hecho, en todo su pontificado hubo alguien que le hizo un bloguero famoso, Sandro Magister, un vaticanista famoso, periodista, y le hizo el seguimiento desde que fue nombrado Papa hasta cuando por primera vez insistió en el segundo lado, en el lado este de que hay derecho a regular los flujos, y la primera vez que el Papa es nombrado en el 2013, en 2016 por primera vez habla de la otra cara. Bien, los obispos españoles, como seguidistas en este discurso, en vez de tener, yo creo que deberían tener un discurso propio y autónomo, respetando siempre la doctrina, claro, transmitiendo la doctrina, pero si alguien tiene un sesgo como el Papa, no tienes por qué reproducirlo en el episcopado español, hacen lo mismo, solamente insisten en un lado. Pocas veces han insistido en el segundo lado y por lo tanto ahí ya hay una carencia doctrinal en términos estrictamente evangélicos, en términos estrictamente del catecismo. Ese es el primer fallo. Segundo fallo, ¿por qué? O segunda pregunta que tenemos que hacernos, que nos llevará a otro error. ¿Por qué están haciendo hincapié solamente en un lado y no en el otro? Pues probablemente, seguramente porque ese lado es el que les reporta beneficios económicos. Este argumento no es mío, lo ha utilizado Jack Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. El vicepresidente de los Estados Unidos, cuando también dijo algo similar, de vamos a intentar obedecer las leyes, vamos a intentar pues que la gente no incumpla esa ley que se llama que hay una frontera y que es bueno regular los flujos, porque si no se crea desorden, se crea delincuencia, y hay gente que muere como consecuencia de esto, hay mujeres que son violadas, hay gente que ve su vida absolutamente estropeada como consecuencia de todo esto. Cuando Vance insistió en esto, inmediatamente
solamente la conferencia de los Estados Unidos y varios obispos, e incluso el Papa, que envió una carta explícita sobre este asunto a los obispos estadounidenses, le dijeron, pues lo de siempre, ¿no? Es que insistiendo solamente en el otro lado. Y Vance respondió, bueno, ¿ustedes qué interés tienen en esto? Y se lo voy a decir, Vance sacó todos los millones y millones de dólares que recibía la Iglesia Católica simplemente a través de ONGs, a través de medidas que tienen que ver con esto. Es decir, no son neutrales. Cuando a un obispo se le ve este sesgo, no es porque se le haya olvidado una parte del catecismo, no es porque lea hasta aquí y de repente en el resto del catecismo se le nuble la visión y ya no lo vea, no es porque no haya hecho estas reflexiones, es simplemente, muy probablemente, porque las otras explicaciones son absurdas, porque tiene un interés absolutamente mundano y absolutamente bajo y absolutamente reprobable. Y si no, pues entonces se ha equilibrado y cuenta las dos cosas. Esto es un poco lo que pasa a este respecto. Y termino ya sobre lo que has dicho. A mí sí que me gusta decir que COPE o 13TV son de la Iglesia, no solo de los obispos, porque justo porque son de la Iglesia son de todos, y por tanto los obispos están ahí simplemente como unos representantes, o episcopos en griego es el observador, es el que controla, es el que supervisa, pero no están ahí como dueños, no están ahí como propietarios, no están ahí como persona que tiene que decidir, y en tanto en cuanto es de toda la Iglesia, COPE, 13TV, y en esos lugares no se habla del discurso o de las ideas o de las percepciones o simplemente de lo que sea que tiene el resto de los católicos, no solamente los obispos, en ese sentido está fallando gravemente a su misión. Está convirtiéndose en una radio de los obispos o está convirtiéndose en una tele de los obispos y no lo que tendría que ser una tele de la Iglesia, que son todos, en eso estamos de acuerdo, pero insistamos en que el obispo solo... no es más, justo en la idea que tú has dicho, el obispo cuando habla no habla más en nombre de la Iglesia que cualquier cristiano. A efectos del gobierno sí, porque quiere tener un líder, pero la Iglesia no es una asociación que haya votado a sus representantes y sus representantes sean los que hablan en nombre de todos ellos. Representantes del pueblo de Dios es todos y cada uno de los cristianos. Hay alguien que tiene que tener una visión de supervisión, pero la tiene que hacer en términos de servicio a todos los demás. Se olvida a la mitad o olvida un porcentaje muy alto de ellos, lo está haciendo mal. No tiene derecho a hacer otra cosa. No ha sido elegido representante ni portavoz para hablar otra cosa. No lo es, no es portavoz. Ignacio. Sí, Miguel Ángel, a mí siempre me enseñaron a distinguir cuando el Papa habla como Pedro, habla como Francisco, o cuando habla como ciudadano Bergoglio, es decir, como Simón, ¿vale? Porque siempre hay que distinguir cuando un papa habla ex cátedra o habla de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, de acuerdo con, en fin, con el propio magisterio de la Iglesia Católica, o cuando da su opinión sobre un asunto temporal que no está anclada y fundamentada en un principio infalible de la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia, a día de hoy, porque yo también conozco sacerdotes, incluso obispos, incluso cardenales, que tienen un discurso muy distinto, muy dispar al que hoy predomina en la jerarquía de la Iglesia en España. Cuando escuchamos a los obispos, y en concreto a determinadas cadenas de radiotelevisión que son de la propia Conferencia Episcopal, que son de la Iglesia Católica, que son de todos los católicos, que es nuestra, cuando hablan de inmigración, en general, ¿tú percibes que hablan de acuerdo con un fundamento doctrinal propio de la Iglesia Católica, es decir, dentro del magisterio, o más bien dando opiniones absolutamente subjetivas y, por tanto, no ancladas en la propia confesión religiosa? Sí, claro. Es que es más grave que todo eso, no es que estén dando unas opiniones sobre ese tema, porque nos estamos centrando en él justamente porque lo había resaltado Julio, de que es quizá la discrepancia con Vox. En todo, no solamente en el asunto de la inmigración, en todo, digámoslo claramente, COPE y 13TV se han convertido en una especie de portavoces, aquí sí, portavoces, pero no de toda la Iglesia, sino portavoces del Partido Popular. Y ya está, es simplemente así. O sea, es una cadena hay que verbalizarlo. Sí, hay que decirlo, pero bueno, allí, vamos, cualquier persona que se pone a escuchar 10 minutos COPE lo capta, cualquier persona que se pone a ver 13TV lo ve. El problema es efectivamente que es muy duro decir esto, porque significa que has subyugado, estás siendo lacayuno desde la Iglesia, insisto, de toda la Iglesia, la estás poniendo a los pies
cual súbdito lacayo a un partido político concreto. Y ese partido político concreto es el Partido Popular, un partido político que en algunas cosas coincide con la doctrina de la Iglesia, en otras muchas no, y en general le da todo bastante igual. Todas las cuestiones, porque esta es la característica del Partido Popular, todas las cuestiones que tengan que ver con antropología, con principios últimos, le parece que todo eso son cosas de fanáticos y de curas, aquí sí, y que por lo tanto lo que importa es la economía, que vaya bien y bueno, conservar unas cuantas libertades más o menos que están reflejadas en la Constitución, pero de nuevo la Constitución es la Constitución, no es el Evangelio, o sea que tampoco tendría ni siquiera por qué estar sometida a esa obediencia toda la cadena de la Iglesia, o todas las dos cadenas, la de televisión y la de radio. Entonces, esto es así. Luego, que es verdad que hay unos obispos que insisten más en una parte, otros insisten más en otra, por supuesto. Lo deseable, sin embargo, dado que no todos escuchamos a todos los obispos y a todos los cardenales, lo deseable es transmitir la doctrina de una manera equilibrada, y la doctrina no es tan difícil, insisto. Es que, y si es posible, además, transmitirla lo más abstracta posible. Yo creo que la bajada a los asuntos concretos, prudenciales, de en este caso concreto cómo aplicar, no corresponde al clero en general, no ya solamente a los obispos, no corresponde al clero, lo dice el Concilio Vaticano II, de los asuntos temporales, de los asuntos políticos, de los asuntos del día a día, de la política, a eso son protagonistas principales los laicos. Los laicos hablan, si acaso, si me permitís, y los obispos y los sacerdotes escuchan. De hecho, un sacerdote y un obispo, no digamos, no tiene permitido pertenecer a un partido político. O sea que ya tiene tan limitada, se ve tan claramente la incompatibilidad como eso. Un obispo, un sacerdote tiene tanto de lo que hablar, basta meterse en cualquier iglesia donde predique un buen sacerdote, o incluso en iglesias no católicas donde a menudo pues sí que se refleja mucho mejor las ideas del Evangelio sin intromisiones de otro tipo, políticas o de otra manera, para ver que puedes hablar y hablar y hablar y hablar del Evangelio y nunca se acaba. Por lo tanto, no es necesario ese tránsito. Pero por desgracia estamos acostumbrados a esto, a que las cadenas de la Iglesia, como bien has dicho, sí que se metan en política, y además para reflejar solamente un partido político, el Partido Popular. Esto es muy grave porque además ahora resulta que a la hora de tomar decisiones sobre el Valle de los Caídos, que era el asunto que inicialmente nos congregaba, ahora ya se da un pasito más, un pasito que también hace mucho el Partido Popular, y es ya ni siquiera quedarse con esos principios del Partido Popular que básicamente son no hacer nada, y por lo tanto el Valle se habría quedado como siempre, sino empezar a aproximarse ya a las posiciones del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a continuar hablando de ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Enseguida volvemos. Siete millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor, que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando ya casi a la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias. Aquí el debate ha continuado durante esta pausa de publicidad. Seguimos analizando todo este asunto con Miguel Ángel Quintana Paz. Me pide la palabra Fran Casas. Sí, pero no para hablar, porque yo lo que tenía que decir del Valle creo que ya llevamos unos cuantos días diciéndolo. Pero aprovechando que está Miguel Ángel aquí, ¿qué habría que hacer para que el gobierno no pusiera sus manos, sucias o no, en el Valle ahora mismo? ¿Qué opciones hay? Si es que queda alguna. Bueno, pues es que como no sabemos si queda o no queda, porque no sabemos exactamente qué se ha acordado, cada uno dice una cosa distinta, pues no sabemos dónde está la línea de defensa. De bien de interés cultural. Pero, vale, vamos a presuponer que todo sigue más o menos igual. Sí. O sea, que no haya firmado... Que llegamos a tiempo. Que llegamos a tiempo, porque si haya firmado un acuerdo entre Roma y el gobierno en el cual se puede sacralizar el 90%, ya hay poca cosa que hacer. Si esto todavía no se ha firmado, que es, entre otros, lo ha dicho esto el propio arzobispo de Madrid, que esto todavía... que se ha hablado de que lo único que se ha hablado es
de preservar una parte. Bueno, pues has hablado de preservar una parte, es que has hablado de que el resto no se preserva. Otra, sí. Es decir, hasta cuando intentan tranquilizarnos no nos tranquilizan. Pero bueno, si todo estuviera igual, bueno, pues en primer lugar una postura firme en la cual el concordato no se modifica. Ya está. Y es verdad que en esa postura firme, hasta ahora el gobierno lo que ha ido haciendo es una especie de guerra de desgaste. El valle en general lleva sin restaurarse, no ya restaurarse, sin acondicionarse, sin ejercer el mínimo mantenimiento un montón de tiempo. Y por lo tanto la cosa se va poco a poco degradando y va haciendo que, pues para empezar, los monjes que viven allí, pero también cualquiera que va a ver la basílica, pues lo note y sienta una sensación de que hace falta cambiar algo. Bien, eso probablemente seguiría y no sabemos si cambiar el gobierno seguiría o no, porque volvemos a la misma cuestión que antes. Témete lo peor. Sí, por eso. Pero de hecho hubo un gobierno entre el 2011, creo recordar, y el 2018 en España que no era socialista y tampoco se acometió allí una reestructuración. Es decir, la antigüedad, los desperfectos que tiene ahora no son solo del 18 hasta aquí, ¿no? Sino que son... Pero bueno, esa es una otra opción, efectivamente, que lo habéis comentado ya, la cuestión de declararlo bien de interés cultural, algo que no parece descabellado en cuanto que es la cruz más alta, no de España, del mundo. Y es verdaderamente, impresiona realmente a cualquiera que sepa de arquitectura, pues lo que se hizo, ¿no? Hay muchas iglesias rupestres, ¿no? Hechas, excavadas en la roca, a veces aprovechando incluso pues ya cuevas de la roca, pero tan larga, tan grande, tan magnificente como esa, no hay ninguna. Por lo tanto, es algo llamativo en todo el mundo, insisto, no solo en España, por supuesto. Por lo tanto, declararlo bien de interés cultural, cuando hay declaradas cosas bien de interés cultural. Hay una gasolinera en Madrid. Y eso depende efectivamente de la Comunidad de Madrid. Eso depende de la Comunidad de Madrid, pero ahí entonces nos topamos de nuevo con el PP, porque es el que gobierna la Comunidad de Madrid. Es verdad que es el PP de Ayuso, que finge a menudo ser una cosa distinta, pero aquí se ve que tampoco es una cosa tan distinta, porque dice que no, que esto es una cosa muy hostil. Por lo que cuentan, está como moviéndose en la raya de sí o no. Lo digo porque si alguien quiere empujar, si alguno nos escucha que tiene ascendente con Ayuso, que le pegue un empujoncito, porque todo lo que llega, los inputs que llegan de la Comunidad de Madrid es que es un sí pero no, a ver si tengo una excusa para hacerlo, que hay una sentencia que puede salir en cualquier momento, entonces si la sentencia es positiva, que es lo que espero yo, lo haría. O sea, que es un empujoncito, entonces igual un empujoncito suave, bueno, en el culito no, porque tenemos problemas después con leyes, pero un empujoncito suave para que la Comunidad de Madrid del PP, que debe ser, que no es un partido católico, pero tampoco es anticatólico, digo yo, pues no iría mal. Se excusan a menudo en que, claro, el pacto ese que digo entre el gobierno y ese concordato, el tratado entre el gobierno y la Iglesia, en realidad concretamente es Patrimonio Nacional que lo gestiona. Entonces, al ser Patrimonio Nacional, pues parecería que pertenece ya, es de un ámbito de competencia distinto a la Comunidad de Madrid. Pero esto es discutido y discutible. Entonces, sí, claro, la idea de, no, como luego los tribunales van a dar razón al gobierno probablemente, no me voy a meter yo a hacer cosas. Claro, seguir todavía con esta actitud cuando el gobierno va haciendo cosas y luego ya se lo tumbarán los tribunales, ya se lo tumbará la opinión pública, ya se lo tumbará o lo aprobará el Tribunal Constitucional. Desde el propio Valle te dicen que basta que la Comunidad de Madrid incoe el expediente, claro, como cualquier para cosa, que no se pueda hacer nada. Claro, con lo cual paralizas el proceso. Correcto. O sea, y entonces igual habría la opción de esperar que un gobierno más normal no se dedicara a tocar las narices a lo católico, sino que se dedicara, de la misma manera que le estamos pidiendo a la Conferencia Episcopal, que se dedique a lo espiritual, que el gobierno se dedicara a lo material, que no iría mal que hiciera algo, ¿eh? Correcto, sí, pero es que además está dentro de la posición habitual del Partido Popular, que es muy permisivo con la destrucción sistemática de todo el orden institucional en España. Sí, es decir, cada vez que hay una cuestión es decir, que efectivamente va contra el espíritu de la Constitución, el Partido Popular se abstiene. El Partido Popular no usa todos los instrumentos como debería hacer para oponerse sistemáticamente a la degradación o destrucción institucional que se está produciendo. Nos quejamos de que estamos yendo hacia Venezuela, pero
habría muchísimas cosas que el primer partido de la oposición podría hacer y no hace. Ya, pero acuérdate del argumento. El argumento es no forzar lo institucional, nunca dudar de lo institucional, estar por debajo de lo institucional, que no pete nada lo institucional. No enfrentemos a dos entidades, no enfrentemos Congreso con Senado, no enfrentemos Supremo con Constitucional, no enfrentemos nada, porque la paz institucional es lo que nos mantiene dentro de la Constitución. El problema es la famosa ventana de Obermann, que la Constitución estaba aquí y empezamos a estar aquí. Pero qué paz institucional. Si la noticia que estabais hablando, ninguna, porque cedes todo. La noticia de la que estabais hablando cuando he llegado es que una competencia autonómica como son las universidades. Exactamente, autónoma. Toda la educación, de hecho. Toda la educación depende de las. Menos una. Menos una que no cuida a nadie. La UNED. Que es la UNED. Sí. Que esa es la que depende del Ministerio. Por su propio nombre lo dice. Y pregúntale cuánto dinero ha echado. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero excepto esa. Todo el sistema universitario y educativo de universidad para abajo depende de las autonomías y estoy seguro de que si alguien quisiera cuestionar esto se diría de nuevo que va contra la Constitución y tal. Bueno, ahora resulta que el gobierno quiere que las universidades dejen de escapárseles al control, como habéis dicho, dado que cualquier comunidad autónoma puede crear universidades privadas y las universidades privadas encima, aunque cobran más dinero los alumnos, tienen más alumnos que las públicas, lo cual deja bastante mal a las públicas. Tienen más, no tienen más. El conjunto de las públicas es mucho mayor que el de las privadas, entonces no estoy dando un dato erróneo. Quiero decir que proporcionalmente a lo que se diría de, oye, les estoy pidiendo mucho dinero, bueno, pues aún así atraigo un montón de gente y normalmente ninguna universidad privada a día de hoy en España tiene problemas de financiación. O sea, que la gente va a las privadas. Bueno, pues incluso en eso el gobierno se ha cansado y ha dicho, venga, pues esta cosa sola, que son las universidades, ahora lo tiene que aprobar las Cortes Generales. O sea, esto sería como si para abrir un colegio en un pueblo de Murcia tuviera que reunirse las Cortes Nacionales. O sea, no, la universidad, oye, que haya cuantas más universidades mejor, que la gente, los alumnos escojan y las mejores recibirán más alumnos que tendrán un título más prestigioso y dicen, es que las universidades privadas dan títulos que no valen para nada. Pues qué raro que la gente paga miles y miles de euros por cosas que no valen nada. No será al revés. Y las empresas fichan a los que tienen el título. Esta es la noticia solo de hoy, como ha habido tantas. ¿Esta es la paz institucional que quiere mantener el PP? Me da que sí. Últimas reflexiones de este asunto de Julio Eriza. No, me parece que no sé si tú lo compartes, Miguel Ángel, pero en el fondo está el asunto de la libertad religiosa. La libertad religiosa es un principio absolutamente incontrovertible de uno de los derechos humanos básicos. La libertad religiosa, cuando a ti te pueden meter en la cárcel por rezar a 100 metros de un sitio donde se realizan abortos, está suspendida, está soslayada o está atacada directamente. Cuando tú no permites que en un centro concertado o en un centro público aceptas incluso por ley que puedan entrar colectivos de LGTBs para adoctrinar a los niños. No aceptas, impones. Impones, estás cargándote el principio básico de libertad religiosa y de la libertad de los padres para educar a sus hijos. Es decir, cuando tú haces... Vamos a ver, la revelación tiene tres fuentes. La Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición. Y no por ese orden. La Iglesia define que es la Sagrada Escritura, por supuesto, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Es decir, la tradición es un elemento fundamental. ¿Qué es la tradición? ¿Qué es la tradición hoy? La tradición hoy es lo que el pueblo está enviando como afectos, como intuiciones y creencias, como creencias, claro, a sus jerarcas, a sus obispos, Eso es la tradición, y eso es lo que será la tradición mañana, porque es parte de la tradición de ayer. Entonces, estamos en un momento en el que lo que nos jugamos también en el Valle de los Caídos, y de forma muy especial ahora, en el Valle de los Caídos, es la libertad religiosa. Y por tanto es la libertad. Entonces, me parece que todas las batallas que podamos dar y que puedan dar los fieles en Madrid y en cualquier parte de España por este asunto, están yendo directamente al corazón de su libertad religiosa, de la libertad religiosa de sus familias y de sus hijos.
Entonces, no es un asunto menor. Es un y aquí lo tenemos que dejar muy brevemente, Miguel bueno, Ángel. simplemente resaltar, que ya lo hemos tocado, para ser libre, efectivamente, libertad religiosa, pero cualquier otra libertad, para ser libre no tienes que tener ataduras. Y cuando tienes las ataduras de depender del Estado, porque tu financiación llega a través de la X de la Iglesia, y es así, pues ya no eres tan libre. Entonces hay una confrontación de fondo entre la feligresía, que no está dispuesta ni a arrendar ni a vender una parte de su libertad, y los obispos o los jerarcas que están dispuestos a arrendarla. Si solo legara de la X no sería problema. El problema es que además de la X hay otras cosas. Hay más cosas, lo que pasa es que no me está dejando, están los conciertos económicos, están... Compañeros, por favor, Miguel Ángel Quintana Paz, muchísimas gracias. Vale, gracias. Nos vamos ya a una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Pasa 1 minuto de la 1 en punto de la tarde. Finalmente Miguel Ángel Quintana Paz se queda un ratito más con nosotros. Vamos a ir con el asunto de los aranceles, pero antes, Julio, brevemente, titulares, que no reflexiones de su canal de Telegram, de las cosas que ha ido publicando. Estados Unidos tiene más de 900.000 personas con patrimonios superiores a los 10 millones de dólares, lo que supone más del 40% de los que están en esa situación en el mundo. Titulares. Ay, titulares. Un tuit de Marcos de Quinto, muy interesante, en el que dice que le ha dicho a Susana Griso que le pregunte a Feijóo a ver si pactará con Vox para echar a Sánchez o pactará con Sánchez para no gobernar con Vox, como ha sucedido en Alemania. Me parece que es una de las preguntas claves y va a ser la pregunta clave de cara a Feijóo iba hoy, ¿no? Es que ha ido hoy, pero Ya, fíjate pero que yo esa pregunta no he visto que se la hayan planteado. Entonces Susana Griso no le ha hecho caso. La planteó ayer. Le han visto con que yo sepa, que no he visto la entrevista al completo, ¿eh? Me la he perdido. Tucker Carlson ha dejado su programa en Estados Unidos durante una temporada por el fallecimiento de su padre. Lo digo porque el que hacía él para él. Sí que sigue a Tucker Carlson, que es uno Tienes de los Andromeco, grandes. Ojo. Y hay un artículo buenísimo desde mi punto de vista de Javier Borrego sobre el tema de la necia ministra, que llama él, y la espiral de Noel Newman. Os recomiendo el artículo y ahí tenéis la conexión. Y, por cierto, hay un artículo estupendo de José Javier Esparza en La Gaceta, La gran sustitución, que os recomiendo, estupendo. Y por otra parte tenéis también la historia de una mujer que después de 30 años y gracias a la inteligencia artificial ha conseguido hablar. Pues esa historia que les iba a contar en unos minutos la pueden leer cuanto antes en el canal de Telegram de Julio Juliariza El Toro. Nos vamos ya hasta Estados Unidos con la inteligencia artificial consiguiéramos que Yolanda Díaz se callara. Eso sí que sería una maravilla. Nos vamos ya hasta Estados Unidos. Marian Vallejo, muy buenos días. Buenas tardes ya. Es miércoles. Y entran hoy todos esos aranceles anunciados por Donald Trump. Resumen de los mismos. Sí, Salva, buenas tardes. Hemos llegado ya al Día de la Liberación, que es como Donald Trump lo ha calificado. Es el día en el que comienzan los aranceles y en el que se podría poner en jaque a todo el comercio global. Aunque se prevé que Trump anuncie más a lo largo del día, vamos a hacer un repaso de los que ya sabemos y de los países más afectados. Canadá y México son uno de los que más se verán afectados debido a los aranceles del 25% sobre sus productos. Por ahora solo México se ha mostrado dispuesta a dialogar con la Casa Blanca para intentar paliar esta medida. La Unión Europea en su conjunto es otro de los afectados porque Trump ya anunció aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio. Por su parte, la UE, a través de Ursula von der Leyen, anunció que estaban elaborando un plan en el que no descartaban imponer aranceles a productos estadounidenses, pero es un plan del que todavía no conocemos los detalles concretos. También conocemos el denominado como arancel secundario, que afecta a cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela. A esto se suma también la cancelación de permisos para exportar crudo venezolano. No hay que olvidarse tampoco de China, porque el presidente de Estados Unidos anunció aranceles a los buques de mercancías construidos en ese país. A esta lista de afectados se suman también Japón, Vietnam, Corea del Sur y Malasia, a los que se ha impuesto gravámenes de hasta el 200% a todos sus productos alcohólicos. Mañana además entrarán en vigor los aranceles del 25% a todos los coches construidos fuera
de Estados Unidos. Estos son solo los que conocemos ahora, pero como decimos podrían no ser los únicos, porque sobre la mesa pueden estar otros impuestos al petróleo de Rusia. Trump comparecerá hoy a las 10 hora española, coincidiendo con el cierre de Wall Street, para detallar en más profundidad estas medidas y a lo mejor dando a conocer algunas más. Lo que sí que ha querido confirmar la Casa Blanca es que todas estas medidas van a afectar a todos los países, porque aseguran que ninguno ha tratado a Estados Unidos de una manera justa. Gracias, Marín. Y mañana, Francas, Pedro Sánchez va a comparecer públicamente para anunciar cuál va a ser el gran plan de respuesta de España a estos De hecho, aranceles. Trump está temblando esta mañana y creo que ha pedido unas medicinas especiales para aguantar el tirón. Yo quería comentar una cosa hablando de aranceles, es que tengo no sé si la suerte, supongo que sí, que muchos no tienen, de escuchar a un tal Luis del Pino por las mañanas en una radio que se llama Radio Libertad. Y me he enterado de una cosa que no he visto en ningún otro sitio reflejada y que me parece que es clave sobre ese tema, que es que hay un país, Israel, que ha declarado que quita todos los aranceles a los productos norteamericanos. Con lo cual se puede encontrar que la mejor respuesta a que no te suban los aranceles es no ponerlos tú y quitarlos. Me ha extrañado que no estuviera en ningún sitio. Yo lo he buscado esta mañana un ratito, no he visto en ningún sitio y digo, qué suerte tienes de escuchar a Luis y que es Radio Libertad, porque me parece una noticia clave. Porque resulta que cuando hablas con economistas te dicen, hombre, Europa pone unos aranceles a los productos norteamericanos de UPA. Y aquí entran detalles, yo no sé más porque no es un tema que domino. Pero claro, si resulta que los productos americanos son castigados cuando entran en Europa, a mí no me gustaría que me los pongan, pero igual es difícil razonar que no te los pongan. Igual una solución es, gracias a que Trump se ha lanzado a poner aranceles, que todo el mundo los quite y vayamos al famoso comercio que se decía antes que era tan bueno para el mundo, que era que no hubiera aranceles para nadie, el que produzca más barato, hombre, con algunas condiciones, claro, porque si usas un sistema a base de tener atornillados a niños trabajando, eso es otro castigo, no es por un tema de productos, es por un tema de derechos humanos, digo yo. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver, el déficit comercial de Estados Unidos en el 2024 es 1,2 billones de dólares, ¿no? Eso quiere decir que el empleo y la riqueza en gran parte de los consumidores y de los ciudadanos de Estados Unidos, que se ha deslocalizado y se ha visto evidentemente beneficiado pues Europa, China y otros países, ¿no? Bueno, entonces desde el punto de vista desde un punto de vista nacionalista, yo como estoy a favor naturalmente del libre comercio, pero entiendo que haya gente que piense que ya está bien de que Estados Unidos sea el gran generador de riqueza mundial y que sin embargo se esté produciendo un proceso de deslocalización de la industria, que las inversiones también vayan a otros países y que la riqueza que generan los consumidores americanos pues no se quede en América. Y yo creo que ese es el tema de fondo de la decisión. Es decir, porque al final se ha ido degradando la base industrial que tenía Estados Unidos, ha ido desapareciendo en muchos sectores y entonces pues yo creo que se trata de recomponer de alguna forma el sistema productivo, ¿no? Y que decía que Peter Navarro que piensan que con las medidas que van a tomar arancelarias, la recaudación fiscal que va a aumentar en 600.000 millones de dólares. Hay un dato que, claro, cuando estamos hablando aquí de cosas, no aquí, sino se está hablando en España de cosas que son muy menores, como que que si la gente que gana el salario mínimo que no debe pagar impuestos, lo que hemos visto con la discusión entre Yolanda Díaz y la otra señora, la señora Montero, que Trump está hablando, es decir, con estas medidas que va a tomar, de que la gente que gana menos de 150.000 euros, que no tenga que presentar el impuesto a la renta de las personas físicas. Fijaros las dimensiones que son completamente distintas. ¿Qué duda cabe que esto va a ser un terremoto que de alguna forma de magnitud desconocida, todavía no lo sabemos porque lo va a anunciar esta tarde, pero en cualquier caso los efectos ya están muy palpables. Ha sido el peor trimestre de la bolsa en Estados Unidos desde el año 1966. Por primera vez se empieza a hablar de que puede haber una recesión en Estados Unidos a corto plazo. Goldman Sachs le da como un 30% y JP Morgan el 45%. Entonces, bueno, que vamos a ver
ver, obviamente, los países que van a recibir o que van a ser de alguna forma pues imputados, en el sentido de que van a tener los aranceles, que lo vamos a saber esta tarde, que van a reaccionar naturalmente, ¿no? Y entonces, que no sé, este tipo de guerra comercial a dónde nos puede llevar. En cualquier caso, lo que parece que es una decisión bastante pensada, aunque parezca un poco con el estilo que tiene Trump, de ser una persona bastante a veces imprevisible, que dice un poco lo que quiere en cada momento y luego cambia de opinión, etcétera, pero parece que es una decisión que yo creo que los aranceles han venido también un poco para quedarse, y lo decía el otro día Jaime Malet, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, que lo que se trata es de de volver a rehacer el sistema productivo de Estados Unidos, y eso, si ATE solamente utiliza los aranceles para 6 meses, indudablemente, pues eso no va a dar lugar a decisiones de inversión permanente por parte de las empresas, sino simplemente el mantenerlos durante bastante tiempo es lo que puede provocar que la gente vuelva a invertir en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, la respuesta europea espero que sea proporcionada y no entremos en una locura de poner aranceles también desproporcionados, sino que yo creo que la respuesta esté de alguna forma acotada a lo que haga Estados Unidos, y también que se lo piensen bien, ¿no? Sobre el papel, lo que decía Josep María Francas, pues es muy angelical. Es decir, lo sostiene, ¿no? Tú pones que no haya aranceles en todo el mundo ni en ningún país y todo sea comercio libre y tal. Claro, si tú eres un país democrático puedes planificar a corto hasta medio plazo, 3 años, 4. Pero si eres un país autoritario puedes planificar a 20 o a 50, ¿vale? Claro, son condiciones diferentes. Ahí estás jugando juegos diferentes. Sí, no sé si recordáis a Robert Axelrod, que era el gran digamos, intelectual de la teoría de juegos, de la teoría de la cooperación, en la que le explicaba muy bien cómo en cualquier juego, si tú cooperas en la primera, hay una segunda jugada, si hay una segunda jugada y los dos cooperan, hay tercera jugada. En el momento en que hay uno que no coopera, puede haber una cuarta jugada, pero en la siguiente que no coopera y el otro coopera, lo que ya no hay es una quinta jugada, porque se rompe el juego. Bueno, entre, por ejemplo, China y los Estados Unidos hay una condición de contorno que lo cambia todo, y es que tú puedes conquistar mercados a base de hacer trampas, es decir, una cosa que se llama dumping, a base de que te insuflen artificialmente unos instrumentos y unas capacidades económicas que te permiten conquistar un mercado, porque los otros no pueden competir en unas condiciones de libertad de mercado, y sin embargo tú te vas haciendo un mercado hasta que destruyes el tejido industrial que hacía posible que pudiera haber alternativas Eso es así, con lo cual, hoy por hoy, arancel cero es imposible, porque China hace sistemáticamente dumping en muchísimos productos, por ejemplo los coches. Pero puedes aplicar otra cosa, ¿eh? que por eso yo he distinguido antes, he dicho que una cosa son el tema de aranceles y comercio libre, y otra cosa es cuando uno juega mal, y he puesto un ejemplo absurdo, que es un país que tenga a los niños atados trabajando. A este país simplemente le sancionas porque no compras nada. Pero de la misma manera que en un momento dado se dijo, fábricas españolas que están en India que usan niños no sé qué, pues se cierra el comercio con estos. Porque ya no estamos hablando. Pero me parece que es el tema, no estamos hablando de aranceles, sino de castigo a no tener los derechos humanos. Eso va de otra cosa. Creo que es otra filosofía. Eso va de otra cosa. Porque los derechos humanos los respetan igual en Arabia Saudita que en China. O sea, no los respetan. Pues entonces el comercio hablar de arancel cero hoy es imposible. De lo que tenemos que hablar es de un comercio justo. Bueno, vale. Y de lo que tenemos que hablar es de hasta qué punto pueden competir sistemas tan diferentes como aquellos que solo pueden jugar a corto plazo y a medio, y los que pueden jugar a largo plazo. Entonces, yo creo que Trump lo que está poniendo está moviendo el tablero para decir, a ver, ¿cómo están las cosas? Porque hasta ahora no nos las habíamos planteado. ¿Y cómo pueden estar? ¿Cómo se puede hacer que estén mejor? Yo creo que esa es la cuestión. Ya. Miguel Ángel. Yo solamente aportar también la idea de los
autoaranceles. Hablamos mucho de los aranceles que nos va a poner los Estados Unidos, y qué malo es Trump que nos pone aranceles, pero no hablamos de los aranceles que ya nos ponemos nosotros mismos, las enormes regulaciones que tiene. Es realmente en lo que destaca la Unión Europea en el resto del mundo, por desgracia. No destacamos ya por una producción tecnológica puntera, no destacamos ya por ser una zona que crezca y que cada vez dé mejor prosperidad y sobre todo expectativas a sus jóvenes. Ya no destacamos por nada de eso. Destacamos en todo el mundo, y se ríen de nosotros a veces de manera más o menos sardónica, por la enorme cantidad de regulaciones. Tenemos regulado todo, incluido también la producción, incluido el comercio, y esos son aranceles que nos autoimponemos y que nos lastran muchísimo más que lo que pueda ponernos. Incluso lo que no tenemos. Ignacio. Sí, vamos a ver, el principio de libre comercio es un principio, una teoría económica, que está bien, lo que pasa es que es falsa, es mentira, porque no todo el mundo produce con las mismas condiciones socioeconómicas y laborales en el planeta, es básico. El tema de los aranceles es un asunto que siempre en el planeta va y viene, es decir, hay momentos donde se imponen más aranceles y luego desaparecen, y determinados países, en base al libre comercio, son capaces, como ha dicho antes Julio, de captar determinados espacios industriales en todo el planeta. Porque también el libre comercio tiene sus damnificados, tiene sus perjudicados. Yo estoy a favor del libre comercio, pero eso sí, siempre tiene que haber determinados ajustes. Esto es puro sentido común, porque yo no soy un hombre ideologizado en un determinado sentido, diciendo no, esto tiene que ser así, sí o sí. Hay momentos, hay tiempos, y yo creo que Estados Unidos lo que ve es eso. También lo que ha apuntado Miguel Ángel Quintana Paz, autoaranceles por parte de la Unión Europea a través de esos gravámenes, de esas limitaciones constantes, de esos aranceles perpetuos que nos metemos. Nosotros mismos, ley de cambio climático y transición ecológica. En España no se puede explorar y explotar nuestros propios recursos naturales. Y luego nosotros debemos ser la única nación de todo el planeta que financiamos la industria extranjera mientras perjudicamos la nacional, regamos con dinero público el campo extranjero mientras nuestros agricultores y ganaderos están asfixiados, no llegan a fin de mes, sus explotaciones no son rentables y encima son los que dan de comer a todos los españoles. Y que no se nos olvide que sin nuestros agricultores y ganaderos nuestras ciudades se vienen abajo. Y luego, eso sí, ¿qué pasa? ¿Por qué importamos determinados productos, por ejemplo agrícolas, de Marruecos, de Sudáfrica y de otros estados africanos sin aranceles? ¿Y por qué nosotros nos autoimponemos aranceles a nosotros mismos y limitaciones, cargas, gravámenes, y luego a los demás todo lo contrario, si importamos esos productos sin las mismas condiciones, que sí que exigimos a los productores españoles y europeos? Y esto es una barbaridad, porque estamos financiando directamente la hecatombe nacional. Aquí lo vamos a dejar, Miguel Ángel Quintana Paz. Ahora sí, gracias por acompañarnos en esta mañana. Enseguida saludamos a Rubén Pulido, pero antes contarles que en el día de ayer, lunes, antes de ayer, lunes a las 2 de la tarde hubo una reyerta en el centro de Menas de Fuenlabrada, por el que 12 de estos menores fueron posteriormente detenidos. Todo sucedía en torno al mediodía, cuando varios trabajadores del centro intervenían en esta reyerta entre varios de estos menores para intentar separar a estos dos grupos, y 7 de ellos terminaron heridos. Hasta allí se trasladaron el día de ayer Isabel Pérez y también Samuel Vázquez. Episodios de violencia que se repiten porque estos son experimentos sociológicos fallidos. Allí donde se ha concentrado a personas, sobre todo menores, para intentar integrarlas, nunca ha salido bien. Es una política procriminal de los dos partidos que llevan gobernando España 40 años, PP y PSOE, que han traído un problema a nuestro país y no saben cómo solucionarlo. Nos dijeron que venían niñas y niños, y hoy sabemos, porque así nos ha informado la Comunidad de Madrid, que solo hay varones, y además varones en edad militar. Nos dijeron que no tienen padres, y hoy sabemos, desde la Comunidad de Madrid, que tienen contacto diario con sus padres. Nos dijeron que venían huyendo de una guerra, y todavía no nos han explicado qué guerra hay en Marruecos. Bueno, saludamos ya a Rubén Pulido, con el que tenemos ahora conexión en directo. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, hace ya unos días, pero ya avisaste, fuiste el único que lo hiciste, de lo que iba a suceder, que es la noticia precisamente que hoy nos encontramos en portada en La Gaceta, que van a poder ver nuestros espectadores, de cómo Marruecos indulta a más de 1.500 presos y eleva la cifra de amnistiados a casi 12.000 en poco más de un año.
Así es, estamos ante cifras récord, ¿no? Una cuestión que también hay que destacar. Nunca hasta el momento se había llegado a una cantidad de amnistiados en tan poco tiempo de esa magnitud, de casi 12.000, pues en poco más de un año, desde que comenzase el 2024. Y precisamente hay que destacar también un indulto que tuvo lugar en agosto del año pasado, que fue ni más ni menos que una amnistía aplicada a más de 4.800 agricultores de cannabis, ¿no? Entonces, no solo es que entre esos 1.533 recién indultados haya más de 30 terroristas que han mostrado arrepentimiento y que por eso se les ha indultado, sino que se están amnistiando, se les está perdonando la pena de prisión a terroristas, a agricultores de marihuana, a presos que han permanecido entre rejas por delincuencia común. Este es el reflejo, ¿no?, de las políticas que está aplicando Marruecos y lo que vamos a sufrir durante los próximos meses, porque ya son muchas las ocasiones en las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluso agentes de Frontex me han constatado y me han hecho saber que cuando se hacen entrevistas a esta inmigración ilegal procedente sobre todo de Marruecos y de muchos puntos del Magreb, ellos confiesan que han salido de prisión o que han sido amnistiados o que han sido indultados, incluso casos de delincuencia en España. Si se hurga en las diligencias, cuando hay intercambio de información policial, se puede ver que muchos delincuentes que ya han cometido delitos en territorio español, pues provienen de esos indultos, ¿no? Y que hablamos ya de casi 12.000 en poco más de un año. Bueno, 1.500 indultados, como bien dices, terroristas y narcotraficantes. Suponemos que esos 1.500 estarán pues a apenas unos días de llegar a nuestro país de forma ilegal como tantos otros. Sí, a ver, cuando estos indultos, cuando estos condenados a prisión son amnistiados, la vida en Marruecos, desempeñar para estos condenados a prisión su vida después de haber sido perdonados en territorio marroquí, es muy complejo, ¿no? Las autoridades están encima constantemente de estos sujetos, están observando todos sus movimientos, persiguen que no haya una multirreincidencia delictiva en los casos de delincuencia común, que no contacten con células pertenecientes a ISIS en el caso de condenados a terrorismo que han sido perdonados. Entonces no pueden desempeñar una vida normal, pero ni ellos, ni sus familiares, ni su gente allegada, ni nada parecido. Entonces ellos optan por huir de Marruecos. ¿Y cómo huyen de Marruecos? ¿Cuál es la vía más fácil en estos momentos para huir de Marruecos y llegar a territorio europeo? La inmigración ilegal, ¿no? Al final van persiguiendo el norte, van persiguiendo las áreas del litoral marroquí, ya sea zona de Alucemas, Tánger, toda esa zona de partida hacia costas españolas, y embarcan, pagan a los traficantes con disposición económica que suelen tener en efectivo una vez son amnistiados, y al final terminan en costas españolas. Y eso es una realidad pues así de empírica y de constatable, que no solo evidencian operativos policiales, sino que también hemos visto en muchas ocasiones como meros activistas de RIF que han sido perdonados, ¿no? Hemos visto cómo la izquierda en diversas ocasiones ha dicho: han huido a través de la inmigración ilegal estos activistas de RIF perdonados que iban a ser condenados a prisión. Pues bien, si esos condenados logran huir, pues también todos los otros condenados, ya sean terroristas, ya sean narcotraficantes, ya sean delincuentes comunes, también terminan huyendo de territorio marroquí, insisto, porque la presión a la que son sometidos este tipo de sujetos es constante y es bastante dura, ¿no? Entonces, al final, poco más que se les obliga, se les está obligando a huir. Es una de las tácticas más a las que asistimos en esta guerra convencional, que nos ha declarado Marruecos hace ya bastante tiempo. Pues Rubén, te seguimos en redes sociales y también te leemos en La Gaceta. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Nos vamos ya a la última pausa de publicidad del día de hoy. 1:30 de la tarde y saludamos en esta mesa a Luis Rodríguez de Membrillos García Vallano. Muy buenas tardes, don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la semana pasada le preguntábamos, hoy vamos a dedicarnos unos minutos más por esos pequeños, lo recordarán nuestros espectadores, esos pequeños problemas técnicos que tuvimos. No sé si nos podría explicar con un poquito más de detalle precisamente cuáles son los beneficios de esta carne de membrillo para nuestra salud y vitalidad, además de que el membrillo de por sí está buenísimo. Vamos a ver, es bastante fácil de explicar porque realmente yo lo mismo lo compro diariamente, cada día.
porque ya llevo más de 40 años tomándolo. Y entonces, en principio lo tomé como casualidad, porque a ver, estudiando un poco, pero pasaron los años y me di cuenta que esa era una realidad. Entonces, entonces me propuse un plan hace de años, y cuando llegué al 80, viendo el resultado en el que me encontraba física y mentalmente, es cuando empecé a pasar al público. Porque la idea fundamental es que realmente es un alimento que me ayuda a... O sea, en el ser humano hay dos cosas fundamentales, que son el aparato digestivo y el cerebro. Si eso funciona bien, el resto va a tomar cabeza. Lo que pasa es que normalmente lo que funciona mal fundamentalmente es el aparato digestivo. Porque realmente, si tú ahora mismo te estás manejando con mucha tensión nerviosa, como está con noticias malas y malas y malas, y todas son noticias malas, el aparato se te bloquea. Y entonces empiezan los follones. Si a eso le unes que el cerebro tampoco lo tiene claro bien, porque cada vez que ves un papel o ves una televisión son noticias malas, pues es muy difícil. O sea, la gente tiene unos problemas muy gordos de mucha enfermedad. Entonces, el membrillo, que yo sepa, es totalmente natural, no hay ningún problema. Hay una cosa que hablan siempre del azúcar. Precisamente el azúcar es lo bueno que tiene el membrillo. Porque hoy día, concretamente, la alimentación es muy floja. Y entonces, al estar gente débil, cada vez coge más enfermedades. Entonces, el membrillo, por su azúcar, es buenísimo. Porque, por ejemplo, una cosa que es fundamental para el ser humano, el esqueleto. La armadura ósea que tenemos, que nos mantiene, todo el cuerpo es maravillosa, pero hay que alimentarla. Y una de las cosas que es necesario es el azúcar, que es bueno para el aparato digestivo y para el cerebro. ¿Cuál es la relación de esta carne de membrillo con su proyecto de vida? Pues la relación que tengo es que por necesidad. O sea, yo tenía un problema gordo, muy gordo, que me montaron cuando yo tenía 30 y tantos años. Primero deportivo, que por una serie de circunstancias me quitaron. En fin, no es cuestión de... Ya esto lo explicaremos más adelante. Y luego profesional. Generalmente envidia, problemas, tal. Y entonces, por circunstancias de la vida, me encontré fuera de todo y sin poder explicar nada porque nadie lo entendía. Entonces, la solución que tuve fue poderme estudiar, trabajar, disciplinarme, y después de un montón de años, de 40 años, pues llegué a los 80 años y estaba perfectamente físico y mental. Y entonces cuando realmente me di cuenta de la gran suerte que había tenido yo, porque me quitaron del medio, y entonces pude hacer lo que realmente quise. ¿Pero cuántos años tiene usted ahora, si me permite? 84 voy a hacer. 84. Eso nos da esperanza, Julio. Eso nos da mucha esperanza, Julio. Siempre y si cuando... membrillamos, llegaremos bien. Yo ya estoy tomando la carne de membrillo, por si tengo alguna oportunidad todavía. Muchas gracias, ¿Es Julio. compatible con fumar puros o no? Sí. Hombre, lo que pasa es que yo tenía, cuando era hasta los 30 años fumé bien, normal, y tomaba copa y tal. Sí. Lo que pasa es que ya luego, precisamente por meterme en esta vía de disciplina, de orden, pues me quité del medio porque realmente el tabaco, la fruta, te complica la vida. Ahora, si no puedes, es más difícil. Pero tampoco es incompatible. Yo de todas las enfermedades que tengo, mira, acidez gástrica, disminuye la acidez gástrica. Para eso es muy bueno. Primera. Segunda, absorción intestinal del colesterol, la baja la absorción, con lo cual bajas el colesterol, otra que tengo. Tercera, regula la hipertensión, baja la tensión arterial, la baja un poquito, también la tengo, o sea que si tuviera que tomar una medicina tomaría dos. Una que me recomendó Antonio Burgueño, que la diré otro día, y membrillo. Y el membrillo. Yo, por ejemplo, fíjate, ya tienes otro fanático. Si es verdad, muchas gracias. Mira, si es verdad que lo que digo precisamente lo tiene todo, el aparato digestivo. Sí. Pero el problema no es el aparato digestivo, sino que al estar en malas condiciones no digiere. Hombre, claro. Y entonces se bloquea. Claro. Y entonces lo que es la circulación de la sangre no funciona. No, claro, es que... Vamos, tenemos un aparato que es una maravilla, un ser humano es una maravilla. Y que llegue un mamón y que diga una tontería, como están diciendo, hombre, por Dios. Pero una cosa importante, el ser humano está hecho de dos formas, o sea, está compuesto por espíritu y materia. ¿Por qué nos están quitando el espíritu? Que es la madre del ser humano. Si no hay espíritu ni ser humano, alguien está interesado en esto. Dado que su proyecto tiene un enfoque muy a largo plazo, habrá muchos espectadores que en estos momentos se pregunten cómo pueden confiar precisamente en su viabilidad y desarrollo.
Bueno, vamos a ver, yo ya una de las cosas que he prometido en mi página web y toda esa historia que voy dando, o sea, yo ahora, por ejemplo, en las paquetes que mandamos a las taquinas, estamos metiendo una serie de escritos en los cuales yo voy dándole unas opiniones mías de muchas cosas, de cómo me siento, y no me siento, lo que hago, lo que no hago, para que la gente vea que esto no es una cosa de una pastilla ni una inyección, esto es una cosa real para que yo llegue a vivir más de 100 años, en buenas condiciones, salud y vitalidad. Entonces, eso concretamente es lo que yo me comprometo hoy aquí, y ya lo he hecho en mi página web, a que todos los años presentar vídeos, fotos, entrevistas en televisión, donde quiera. Todo estará claro. Porque lo que no se puede hacer es contar historias. Por ejemplo, la publicidad que hablan cuando hablan de la publicidad de salud y vitalidad, salen unas señoras y unos señores muy guapos y muy hermosos, muy jóvenes, y a mí qué me importa. ¿A dónde está la salud? La salud está en la realidad de cada día. O sea, yo, por ejemplo, me levanto por la mañana, no tengo ningún dolor. No tomo pastillas, no tomo fesica. Voy a hacer 84. Para mí el día es un placer, porque hago lo que quiero, disfruto lo que quiero. Muy importante, la alimentación. La alimentación, por ejemplo, que yo propongo es la natural, la que se ha vivido todos los días. En España tenemos la mejor alimentación del mundo, porque tiene una variedad y una calidad impresionante. Pues nos la están hundiendo. Yo me gustaría que lo mismo que yo explico esto, lo mío, que ha sido positivo desde el principio, Grecia, Roma y el cristianismo, ¿por qué alguien no me explica algo de todo esto? Yo voy a sacar, dentro de unos años, voy a sacar una serie de fotos, indicaciones y tomas sobre dónde están compañeros míos, que la mayoría deportivamente, la mayoría están ya muertos. Pero es que los de ahora, que los que son los campeones, los quiero ver dentro de 10 o 15 años, a ver qué salud tienen. No tiene, yo conozco mucha gente que está fatal, pero fatal, fatal. Por el momento, don Luis, nosotros nos quedamos con el membrillo, disfrutamos del mismo. Santa Hildegarda. ¿Qué te han dicho, Luis, de Santa Hildegarda? Lo han leído, están muy contentos y han prometido que van a seguir informándose más y más sobre Hildegarda. Y muchas gracias, le da muchas gracias a don Julio, porque les ha argumentado un producto que está muy contento. Pues que llamen cuanto antes ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 671 33 18 47. Don Luis, un placer. Muchas gracias. ¿Sabes lo que decía Chesterton, Alba? Decía, no hay asuntos sin interés, sino gente que no se interesa por eso. Desde luego que sí. Y nosotros ahora nos interesamos por nuestra política fiscal en el mismo día que da comienzo la campaña de la renta, porque hay un informe importantísimo del Instituto Juan de Mariana titulado El Impuestómetro 2025, que analiza precisamente cómo bajo el gobierno de Pedro Sánchez se han subido una y otra vez los impuestos hasta llegar a convertir a España en el tercer país de toda la Unión Europea que más impuestos ha subido. Pedro Sánchez llegó al gobierno en el año 2018 y desde entonces los españoles han visto cómo sus carteras han sufrido 94 subidas de impuestos y cotizaciones. El Instituto Juan de Mariana ha publicado el Impuestómetro 2025, un estudio crítico de la onerosa carga fiscal soportada por los contribuyentes españoles. Desde el año 2019 España ha incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del Producto Interior Bruto, mientras que el promedio para el conjunto de la Unión Europea arroja un descenso del 0,9. El aumento de la recaudación desde el mismo año asciende a 127.744 millones y ajustado a impuestos alcanza los 59.461. Esto equivale en términos nominales a 2.627 euros por habitante y 6.614 euros por hogar. Desde el Instituto denuncian que los problemas de los ciudadanos son que soportan que el Ejecutivo no ajuste ni el IRPF ni otros gravámenes a la evolución de los precios. Realizan una comparativa del IRPF de 2024 con el de 2008. Se puede apreciar que la no deflactación del impuesto ha elevado sustancialmente el tipo medio efectivo abonado por los contribuyentes, con subidas de entre el 45 y el 60% para los distintos niveles de renta. El estudio plantea la incidencia de las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA sobre un sueldo medio. El coste laboral total abonado para emplear a un trabajador que percibe el salario medio asciende a 39.480 euros. No obstante, a esta cifra se le descuentan 9.243 euros de cotizaciones a cargo de la empresa, 1.959 de cotizaciones a cargo del trabajador, 4.270 euros de impuestos sobre la renta y 2.942 euros de IVA.
Y con el cálculo el impacto acumulado es de más de 18.000 euros anuales, lo que supone el 47,8% del coste laboral total. El Gobierno afirman desde el Instituto que utilizan los datos según les conviene, ya que hablan de que el IRPF no ha crecido con gran incidencia presentando datos correspondientes a su tipo medio. Cuentan a los contribuyentes de rentas bajas, que en la práctica no lo abonan. Durante el mandato de Pedro Sánchez, la recaudación ha aumentado un 47% entre 2019 y 2023. Además, la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal alerta que el aumento en gasto en defensa para llegar al compromiso con la OTAN va a suponer ajustes fiscales más estrictos en el futuro. En base a euros de 2024, implicaría que por cada incremento de 8.000 millones en los desembolsos, el ajuste exigido en el periodo rondaría los 2.000 millones. ¿Pero no era que no iba a afectar al gasto social? Pues claro, la AIREF lo que dice es que cómo es posible aumentar ese gasto en defensa sin tocar el gasto social, y esto es algo que nos preocupa porque esto, Arturo, solo puede significar que tendremos más subida de impuestos. Sí, en cualquier caso lo que queda claro, según el informe de esta institución, es que incluso con el nivel de impuestos que tenemos, que es brutal, es decir, la presión fiscal está subiendo muchísimo, todavía seguimos teniendo déficit público, ¿no? Porque el gasto político es el que está verdaderamente erosionando completamente todo esto. Es decir, y por eso hay que decir que las encuestas que mantienen al PSOE con un porcentaje muy alto, mientras pueda seguir manteniendo lo que ellos llaman el escudo social, que en gran parte, no en todo evidentemente, es exclusivamente un escudo electoral, aunque estén perdiendo algún voto, pero sin embargo están captando todo el voto de la izquierda. Es que es imposible mejorar esta oferta. Cuidado, esto se hace desde el gobierno. El problema cuando pasas a la oposición es que no puedes hacer nada de esto, ¿no? O sea, hay déficit público todavía, es decir, los impuestos son todavía insuficientes porque no se reduce el gasto para que llegara a un equilibrio fiscal. La deuda pública, desde que está Sánchez dirigiendo este país, se ha incrementado en 500.000 millones de euros, es decir, que eso está ahí. Cuando se habla de presión fiscal hay que referenciarla a la renta per cápita, porque, por ejemplo, en Alemania es todavía 10 puntos superior. Lo que pasa que la renta per cápita de los alemanes es un 45% superior a la española. Y luego, que me ha quedado el dato, que me parece un dato muy significativo, que si el salario medio en España son aproximadamente 35.000 euros, pues que prácticamente la mitad entre cotizaciones sociales, el gasto repercutido del IVA, es decir, lo que paga cada uno, que vamos pagando de IVA según tal, y el IRPF representan casi el 47%, incluido también el IBI, que también es un impuesto importante, ¿no? Y esto, claro, pues es decir, estamos en unos niveles casi confiscatorios, ¿no? Y al final quien paga toda esta factura es la clase media española, ¿no? La clase media española tan olvidada. Por ejemplo, hay un dato muy concreto, es decir, el no deflactar la inflación de las tarifas del IRPF, de los tramos del IRPF, pues ha hecho que el gobierno se quede, digamos, entre 2001 y 2024 prácticamente por la cara con 10.000 millones que serían de los españoles, y es dinero que podía producir en el sistema económico. Sin embargo, lo tiene que lo ha capturado completamente el gobierno para seguir manteniendo el gasto. Hay que ver cómo han peleado incluso la ministra Montero el tema de que los que cobran el salario mínimo, una parte que es el 20%, que son jóvenes que no están casados y tal, que tributasen a Hacienda, y eran 200 millones de euros. Es decir, ellos lo único que quieren es recaudar. Es decir, siguen recaudando, pues por cierto, sin grandes derechos del contribuyente, porque Hacienda es una apisonadora, y lo único que hacen es gastar para mantener el chiringuito político, ¿no? Ignacio y luego Frangas. Vamos, en la Constitución española hay un artículo que es el 31, que dice que todos contribuirán al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, ¿no? Sí. Inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Sí. Vale. Vamos a ver, desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, se han subido los impuestos y las cotizaciones
94 ocasiones, mientras los salarios están estancados. Cualquier español, cualquier familia española sabe perfectamente qué podía comprar con esto hace unos años y cuánto hoy, si tiene el mismo nivel de vida, si llega igual a fin de mes, y sabe perfectamente que no, porque hay multitud, millones de familias españolas que lo están pasando fatal. Por eso los índices de pobreza en España son absolutamente lastimosos, son tremendos. Lo que pasa es que cuando preguntas al gobierno, porque nosotros sí que preguntamos sobre esto cada miércoles al gobierno de la nación, en concreto la ministra Montero, contesta que es falso, que es mentira, que los españoles están fenomenal, que aquí no han subido nunca ningún impuesto. Te lo dicen con toda la cara, con toda la cara del mundo. Bueno, yo creo que eso es evidente. Aparte aquí la injusticia es mayúscula porque, claro, si estamos hablando del sostenimiento del gasto público, y hay una parte del gasto público que es muy importante, educación, sanidad, dependencia, infraestructuras, que cohesionan y vertebran la nación y que son muy importantes gastar eficientemente, por ejemplo, en esos pilares, claro, pero es que hay otra parte del gasto público que es absolutamente ineficiente, improductivo, que es carísimo para los españoles y, por supuesto, se gasta bien vía impuestos o bien con deuda pública, que al final es la lacra del presente para la estafa del futuro, es decir, de las nuevas y de las futuras generaciones. Pero claro, ¿cuánto dinero nos gastamos en chiringuitos, en duplicidades, en triplicidades, en inmigración ilegal? Y luego otra cuestión importante. Este gobierno ha recaudado, ha podido recoger todo ese dinero que fue malversado por sus colegas y amigotes de Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Indultos y amnistía al canto. De hecho, ya han dicho, dice el gobierno de la nación, como si ellos fueran directamente quienes dictasen las sentencias del Tribunal Constitucional, que es verdad que ya lo hacen, aunque no desde el punto de vista formal, que es que incluso la malversación de Puigdemont va a estar dentro del ámbito de aplicación de la amnistía aprobada por el Partido Socialista junto con todos los ellos que no lucro Con ese dinero se podría también destinar a la educación y sanidad, que es lo verdaderamente importante, en vez de asfixiar a las familias españolas. A ver, a mí no me ha dado tiempo a leer el informe Mariana, ya me lo leeré porque es gente de la que me fío, pero sí parte del libro de José Ramón Riera. Dos datos doy para que veamos. Subidas de impuestos 227% en los últimos años, 227%. Y un dato que ahora Ignacio más o menos hablaba, gasto ineficiente, según el libro 160.000 millones. 160.000 millones. O sea, chiringuitos, chiringuetes, 160.000 millones. Es decir, con esto se resuelve, porque aquí, en el tema que nos están metiendo ahora, solo hay dos soluciones. Una cosa es lo que van a hacer y otra cosa es lo que deberían hacer. Lo que van a hacer es aumentar los impuestos todo lo que puedan y aumentar el déficit o la deuda, vamos. Y lo que tendrían que hacer era, de esos 160.000 millones, ser eficientes, es decir, ser responsables de su trabajo y de aquí sacarían, bueno, en fin, sí, hay un dato sobra dinero para hacer lo que a lo que ponía Alba encima de la mesa, que cómo se va a incrementar el gasto de defensa, no sacar el dinero, etcétera. Es decir, el excedente de recaudación fiscal este año se estima que va a ser entre 10 y 12.000 millones de euros por el crecimiento económico, la subida, es decir, bueno, lo que estamos hablando de que están continuamente subiendo los impuestos, ¿no? Y que han subido 95 veces, ¿no? Entonces, bueno, sí que tienen colchón para hacer transferencias de crédito sin pasar por el Congreso ni nada, lo arreglarán porque saben que en el Congreso no tienen mayoría y que no se lo van a... Pero gastó, y por cierto, me he encontrado un señor que me ha parecido razonable, que me ha dicho, hoy empieza la renta, dice, ¿cómo puede haber renta si no hay presupuestos? ¿No sería lógico que si no hay presupuestos no hubiera renta? Y yo no soy capaz de decir lo contrario. Desde luego. Alberto Núñez Feijóo, esta mañana que hablábamos de él, ha estado con Susana Griso, ha hablado precisamente de esas palabras de María Jesús Montero cargándose la presunción de inocencia, por unas palabras por las que ayer entonó unas disculpas un tanto cuestionables, pero bueno, ahí está. Escuchamos los principales titulares de Feijóo y ahora les cuento qué es lo que ha dicho de Vox. No es novedad que un miembro del gobierno desacredita a los jueces. Desde aquella intervención de un diputado del Partido Socialista desde la tribuna del Congreso de los Diputados que dijo aquello de los fachas con toga,
a ministros del gobierno diciendo que los jueces prevarican y los jueces dictan sentencias a sabiendas de que no son justas, a este último incidente a la vicepresidenta primera del gobierno diciendo este disparate. Oiga, si usted quiere hablar de calidad universitaria, ¿no debería usted favorecer la creación de una cátedra universitaria dirigida por una persona que ni siquiera es graduada, que ni siquiera es licenciada? Si usted quiere hablar de calidad... Está pensando en su propia mujer, en Begoña Gómez. Estoy pensando en los hechos que en este momento están en un juzgado en la Plaza de Castilla. Esta campaña de la renta es la campaña de mayor presión fiscal en la historia de España. Y es que los españoles hemos pagado 140.000 millones de euros más en impuestos de lo que pagábamos en el año 2019. El incremento de la recaudación de la renta ha sido de un 47% en los últimos años, mientras que el Producto Interior Bruto ha subido un 7,5%. Por tanto, los españoles pagamos más impuestos que nunca y tenemos más deuda que nunca. Y sobre Vox, lo que ha dicho el dirigente del Partido Popular es que el partido de Santiago Abascal había sido quien había decidido de forma unilateral salirse de los gobiernos autonómicos, que ellos han mantenido todos los acuerdos y sus principios. Critica que el Partido Socialista le diga que está todo el día pactando con Vox, que Vox le diga que todo el día está pactando con Sánchez. Considera Feijóo que las comunidades autónomas, en referencia a las negociaciones que hay abiertas para las cuentas públicas, que estas regiones deben tener presupuestos y que si Vox está de acuerdo en dar estabilidad a esas autonomías, que fenomenal, y si no, que lo explique. Ignacio, no sé si quieres hacer alguna referencia breve. Bueno, es que yo creo que nosotros en Vox hablamos siempre de forma muy clara, de forma contundente, inequívoca y clara. Y está mintiendo el señor Feijóo, la verdad, porque él sabe perfectamente que nosotros teníamos unos acuerdos formalizados, en concreto sobre el reparto de menas, es decir, que ni un solo mena entrase en las diferentes regiones en las que nosotros gobernamos, porque además no queremos que entren en España, y nuestro programa creo que todos los españoles lo tienen clarísimo. Y nosotros hemos puesto desde entonces dos premisas, dos fundamentos, dos ideas encima de la mesa que si el Partido Popular suscribe, pues habrá acuerdos evidentemente de los presupuestos, que es una condena del Pacto Verde Europeo, ya que está asfixiando y maltratando a nuestros agricultores ganaderos, y por otro lado también el rechazo absoluto, como tienen en Bruselas, ese pacto respecto al pacto migratorio, porque no queremos que España siga siendo invadida por la inmigración ilegal masiva, la verdad. Y estos son dos principios que yo creo que todos los españoles tienen claro, menos el señor Feijóo. Y en base a eso habrá presupuestos en las diferentes regiones, no habrá duda. Y el que ha hablado, precisamente, no sé si claro, pero seguramente de forma muy larga y detenida, ha sido un senador demócrata del que nos habla Sandro Meco, en Dos Continentes. Bueno, creo que si hay algo que nos une a todos los que estamos en esta mesa es que como mínimo nos gusta hablar. Algunos más que otros. Y la mesa. No, pero sí, que nos gusta. Ahora bien, que se nos dé mejor o peor es otra cuestión. Bien, pues yo no sé si se le da bien o mal, pero lo cierto es que un senador demócrata de los Estados Unidos ha hablado. Y bastante. Era un día tranquilo en el Senado cuando este señor apareció en las pantallas para contarnos esto. Trump prometió bajar los precios de los alimentos. Y sin embargo, el estado de la economía que tenemos es peor que el que se ha heredado. Una y otra vez, está rompiendo promesas y haciendo cosas terribles, como hacer que desaparezca gente de nuestras calles, violando principios indispensables de este documento e invocando el Acta de Enemigos de los Extranjeros, que sirvió para poner a japoneses americanos en campos. Vemos lo que está ocurriendo. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo? Bueno, este señor se llama Cory Booker, es el senador por parte de Nueva Jersey, y lo cierto es que comenzó a hablar, y siguió hablando, y empezaron a pasar los minutos. Y ya no eran minutos, eran horas, y otra hora, hasta que llegamos a este punto. Me estoy acercando a un récord, amigos, pero... Hay una habitación aquí llamada en honor a Storm Thurmond. Odiarle es un error. Quizá mi ego se ha venido arriba y me ha hecho pensar que puedo romper el récord del hombre que intentó parar los derechos que defiendo. No estoy aquí por su discurso. Estoy aquí a pesar de él. Estoy aquí porque a pesar de lo poderoso que era, la gente lo es más. Claro, el récord anterior de discursos en el Senado era de 24 horas y 18 minutos. Cory lo superó ayer.
estuvo hablando hasta que llegó a este final. Cuando nuestros fundadores dijeron que debíamos comprometernos, los unos a los otros, nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro honor sagrado, lo necesitamos ahora, de todos los estadounidenses. Es un momento importante, no va de izquierdas o derechas, sino de lo correcto e incorrecto. Metámonos en buenos problemas. Amiga mía, señora Presidente, cierro mi intervención. Cierra su intervención 25 horas y 4 minutos después de que la comenzara. Y yo sé ahora mismo la pregunta que deben estar teniendo en sus casas. ¿Cómo es posible? Porque ya no únicamente por cuestiones de sueño. El hombre, digo yo, que querría ir al baño. Bueno, pues, por si no había hablado lo suficiente, después de terminar esta comparecencia, habló frente a los reporteros para contarles cómo había conseguido esta hazaña. ¿Pero cómo he conseguido aguantar? Ah, sí. Perdonad que he hablado con mucha gente. He copiado algunas de las cosas que hicimos durante 15 horas. He tenido un ayuno durante días, he dejado de beber agua desde hace algunos momentos, algo que puede tener beneficios y consecuencias malas. He empezado a tener calambres por no haber bebido agua. El agua que he bebido al final era para evitar tener esos calambres, así que son tácticas para conseguir hablar durante tanto tiempo. Bueno, pues ahí está, ese fue el discurso del señor Cory Booker. Hablar ha hablado mucho, pero ¿ha dicho algo? Básicamente ha sido para quejarse. Sí que han sido 25 horas para quejarse. No me digas más. La fábrica de pañales, deberíamos conocer la marca de pañales, sería muy importante. Y luego el filibusterismo está inventado hace mucho tiempo, pero vamos, es simplemente una técnica completamente estéril. Y cuanto las cosas que tengas que decir, que sean históricamente se hizo... Históricamente, no sé si el récord, pero se hizo una vez para que no se aprobara una determinada ley en un plazo. Eso tiene sentido. Sí, pero en este caso, pero más si allá, lo haces era como un discurso de una especie de... Lo definían como despertar a la ciudadanía. Sí, supongo que no es obligatorio hasta las 24 horas del resto. No, yo imagino que habrán hecho turnos. De hecho, cuando ha terminado el discurso no estaba en absoluto la cámara llena. O sea que, bueno, eso es lo que ha ocurrido. Sí que había muchos que se fijaban en sus ojos y decían, no sé si estos ojos son por el cansancio o porque haya recibido algún tipo de ayuda para poder realizar este discurso durante tanto tiempo. Yo ahí lo cierto es que ya no entro. Tú de momento no estás preparado para hacerte 25 horas de programa, ¿no? Es un reto. No, yo no seré la responsable de absolutamente nada de lo que vayas a hacer tú. Ni nosotros de aguantarle. Claro, eso es lo peor. Yo a las 8 horas ya estaría dando volteretas, posiblemente. O sea, aquel que empezaba que estaba dando una conferencia y llega uno por el fondo de la sala y dice, perdón, ¿sabes si ha terminado? Y dice, hace rato, pero sigue hablando. Pues algo así. Ahí se le ha pasado eso. De esto y de Francia, si no me equivoco. Hoy no hablamos de Francia, hoy lo que vamos a tocar sobre todo es China, Rusia y Ucrania, porque ha habido movilizaciones y maniobras militares alrededor de la isla y a la vez el ministro de Asuntos Exteriores chino ha ido a Moscú para reforzar esa relación entre China y Rusia. ¿A qué hora te vemos, Sandro? A partir de las 9:25, aquí, en el Toro Televisión. En 2 continentes. Nos quedan apenas unos 2 minutos contarles, porque hoy se nos han quedado muchísimos asuntos en el tintero, que para este domingo, día 6 de abril, está prevista una gran protesta en Francia por esa condena recibida por... esa condena a Marine Le Pen. Eso es, Julio, de las que has estado informando también durante todos estos días también en tu canal de Telegram, ¿no? ¿Está previsto que haya más concentraciones ¿ha convocado algo en la puerta de la conferencia episcopal o no? ¿Del Valle de los Caídos? Para el tema del Valle. Sé que se ha animado a través de las redes sociales para este domingo a acudir de forma masiva a la misa que está programada a la 1 en punto de la tarde. ¿En la conferencia episcopal? En el Valle de los Caídos. Ah, en el Valle de los Caídos. Y mañana una misa jueves. A la 1. Y mañana jueves. Pero no permitirán la entrada. Harán como hacen siempre. Bloquearán el... Bueno, o las colas que hubo, pero igual es bueno que haya colas. O igual hacer una misa de campaña fuera del valle. En la carretera, en el Escorial, y paralizarla, que tampoco pasaría nada. Y una protesta mañana, me informa mi compañero Gabriel Serrano por aquí, a las 7 de la tarde, mañana 3 de abril, a las 7 de la tarde, protesta también en el Valle de los Caídos. Ah, en el Valle. En el Valle. No en la calle Añastro. No en...
En la conferencia, no en el Valle. Mejor. En la calle Añastro 1. Mejor en la conferencia. Allí sí, está hombre, sí. convocado a algo para que la gente vaya. En la conferencia, Eso es. Porque será cuando salgan los obispos. Vale, recapitulamos, porque nos Eso, hemos explicado un eso. poquito mal. Mañana, 3 de abril, a las 7 en punto de la tarde, protesta frente a la conferencia episcopal. Interesante. Y el domingo, que es 6 de abril, a la 1 en punto de la tarde, se ha animado a todo el mundo a acudir a la Misa del Valle para protestar por estos recientes acontecimientos. 5 segundos. Gracias a todos. Nosotros no somos quienes nos despedimos. convocamos, Alba. Nosotros no somos quienes convocamos. No, nosotros Nos acudimos. hacemos eco de convocatorias de otros. Hasta mañana a las 12. Que descansen. Adiós.